Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 5 de Fire Force, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior continuamos la pelea contra Gold, la cual después de algunos análisis descubrimos pues el secreto de su habilidad. Y es que aparentemente el oro después de calentarse termina pues adquiriendo propiedades magnéticas y con esto pues es que terminaba controlando pues ahí los metales, o sea, con lo cual pues nuestro grupo le estaba atacando. Así que al final para neutralizar pues esta habilidad terminaron utilizando pues este hierro derretido en contra del brazo de oro de esta Gold para así poder dejar sus poderes inutilizados. Obviamente para ello pues vemos como pues nuestra querida Tamaki terminó pues sirviendo de bastante gran ayuda, la verdad, utilizando pues su trasero para lograr hacer la cocinada pues de este hierro. Así que bueno, con esto y una vez inutilizado pues el brazo, vemos cómo pues termina recibiendo tremenda bala en la frente, lo cual pues nos indica ahí que bueno, o sea, no se tienta aquí nuestro grupo, o sea, con las muertes, lo cual es algo positivo, o sea, si es que realmente la mujer pues está muerta, porque espero que sí, la verdad, o sea, después de tener tremendo bala metida en el cerebro, o sea, no creo que alguien pudiera pues llegar a sobre... Bueno, pero son casos contadísimos, la verdad, y digamos que termina habiendo ahí un poquito pues de secuelillas. Pero bueno, ya después de toda esta cuestión, vemos como pues al final termina pues bueno, llegando otro de los o sea, de los ejecutores estos, en esta ocasión alguien que utiliza pues las habilidades de el viento, o sea, que genera pues ahí el calor y tal para lograr hacer ataques cortantes, aunque rápidamente pues es derrotado gracias a la llegada de nada más y nada menos nuestro querido Arthur, mostrando pues el inicio aparente de una nueva batalla, ya que vemos cómo pues termina quedando otro secuaz más ahí y aparentemente alguien tras bambalinas. Mientras tanto, Shinra y este Joker pues continúan intentando lidiar con este Burns, aunque lamentablemente al final pues Burns termina dando la señal para que le termine metiendo el bichillo a nuestro querido capitán, lo cual aparentemente pues termina ahí pasando la verdad. Aquí teníamos pues varias teoricillas, la verdad había dicho, no sé si mencioné esta en un principio, la verdad que era la que todo fuera como una premonición, lo cual no tendría sentido, la verdad, y me parecería una jugada muy, muy guarra. La verdad, estaba la otra donde el capitán, o sea, fuera otro de los Adola, de los pilares estos, lo cual dudo bastante, la verdad. Y la otra es que se terminara convirtiendo en un infernal pensante y tal, y que en un futuro pues logran ahí volverlo a la normalidad, ya que recordemos que una de las situaciones ahí con Shinra era de que quería encontrar una cura para la infernalización. Así que vamos a ver qué es lo que terminará pasando con todo este conflicto y pues sin más dilación, comencemos. Buah, debo admitir que ha sido un capítulo muy interesante, especialmente, o sea, por esos pequeños datos de información que se nos han terminado dando. Aparte, bueno, decir que hay que admitir que el Arthur pues se vio ahí bastante épico, o sea, con la evolución justamente pues de su espadilla y su manto este de plasma, así que bastante bien. Pero bueno, ya hablando un poquito del episodio, vemos como pues en un principio, justamente después de que le intentaran meter pues el gusanillo a el pobre de nuestro querido capitán, gracias pues a su gran y poderosa musculatura, vemos como pues el insecto no es capaz pues de penetrar en la misma, manteniéndose obviamente pues haciendo los clásicos movimientos
de musculatura. No me acuerdo cómo se les llama a eso, pero creo que incluso hay competiciones de tal y hay poses, o sea, hay clásicas de tal que son las que siempre pues ahí nos terminan mostrando. Gracias a esas poses y tal, vemos cómo pues termina ahí endureciendo suficientemente, bueno, tensando más bien lo suficiente los músculos pues para volverlos impenetrables. Mientras, bueno, vemos como pues todos ahí en la fuerza pues lo terminan pues ahí apoyando y alabando para que pues siga ahí manteniendo la energía. Mientras tanto vemos como pues el combate con nuestros chicos estaba a punto de continuar hasta que termina pues interfiriendo este tipo de nombre dragón, el cual claramente pues es el rival aparentemente predestinado de nuestro querido Arthur, haciendo que su Shuni pues esté más fuerte que nunca y con ello obviamente pues mostrar ahí lo mejor de sus habilidades. Lamentablemente para él vemos como pues ninguno de sus ataques termina pues haciendo surtiendo ningún efecto y tal, y al contrario vemos como pues poco a poco se termina lastimando él en lugar pues de lograr causarle daño a su objetivo. Lo curioso es que este individuo se termina no percibiendo como humano hasta que se nos termina pues revelando el hecho de que está utilizando pues ahí la capacidad de volver ahí partes de su cuerpo en partes de un infernal, con lo cual obviamente recordemos que estos pues eran bastante también resistentes pues a los ataques físicos. Muy interesante porque es un planteamiento que tengo que decir que tuve al inicio de la historia, o sea, pero como la historia se terminó avanzando a otro ritmo y tal, o sea, lo terminé, o sea, terminó básicamente dejando mi mente, pero era eso, o sea, que literalmente la o sea, todos estos, bueno, todas estas personas con habilidades de fuego, ya sea de segunda y tercera generación, justamente también terminan siendo una clase de infernales. Entonces tiene muchísimo sentido que alguien pudiera terminar adquiriendo habilidades justamente de estos mismos. Y tal, o sea, como parte, o sea, ya sea, no creo que haya sido de manera natural porque luego te terminan, justamente cuando te revelan eso, te terminan hablando de estos laboratorios, o sea, que están investigando a los doppelganger. Eh, y entonces me imagino que a través pues de estas investigaciones es que lograron encontrar una manera pues de justamente, o sea, con alguna habilidad de estas de la generación, lograr, o sea, también tener ahí la transformación en un infernal y poder ahí básicamente lo que pensaba que podría llegar a ser Obi en algún punto, pero del lado pues de los enemigos. Así que muy interesante la verdad, ya tenemos pues ahí rival para el querido Arthur, que aunque no haya logrado pues derrotarlo en esta primera instancia, ya seguramente pues tendrá ahí su revancha pues en el futuro. Pero luego, hay que hablar, como digo, de este asunto de los doppelganger, ya que esto, lo que termina hablando la princesa Gibana, o sea, me parece muy interesante. Y es que esto de los doppelganger me suena bastante. O sea, naturalmente, o sea, sé lo que es un doppelganger, son estas, bueno, se menciona ahí en el folclore y tal, que toda persona tiene o sea, tiene como una especie de gemelo idéntico, una especie de clon y tal, que el mito dice que si terminas encontrándote con esta persona, uy, uno de los dos pues tiene que llegar a morir. Y bueno, justamente, o sea, es alguien que va a intentar pues ahí suplantar justamente pues tu identidad. Por eso pues es muy peligroso encontrarse con el doppelganger de uno. Muy interesante, pero les digo, o sea, me, recuerdo haberlo escuchado
en algún momento en Fire Force, pero no me acuerdo, no sé si al final de la segunda temporada lo terminaron mencionando, pero es que les digo, no me acuerdo muy bien, les digo, por eso mala idea separar las temporadas tanto, la verdad, porque luego uno se termina olvidando pues de esos detalles muy importantes. Pero aquí el asunto es más interesante por el significado, precisamente, o sea, que terminan dando los doppelganger y lo que termina mencionando Hibana. El hecho de que los demonitos, estos del mundo de Adola, eh, pueden llegar a ser como versiones, o sea, de nosotros mismos, pero de ese mundo y tal, y que la razón de la infernalización sea como el hecho de que el doppelganger, o sea, está tratando pues de manifestarse justamente pues en nuestro mundo como tal. Muy interesante. Esto, ahora que lo pienso, me trae una sospecha y muchas dudas con respecto a nada más y nada menos a la chica, o sea, esta que se parece mucho a Iris. Yo pensaba que probablemente sería como una situación de que es una hermana gemela perdida, la cual pues no corrió con la misma suerte, o sea, que esta Iris, pero ahora que lo pienso puede llegar a ser la Iris del mundo de Adola, la cual terminaron probablemente capturando y convirtiendo pues en esta llama y tal eterna en el ay, ¿cómo se llamaba este? Ah, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pues el armatoste este donde la tienen ahí encerrada. Así que muy interesante la verdad. O sea que, o sea, el lore, o sea que nos van poco a poco pues revelando de este asuntillo. Y a ver si toda esta situación de los doppelganger va más o menos por lo que vamos intuyendo. Así que bueno, con esa información pues nos terminamos quedando a ver cómo pues la terminan ahí utilizando a futuro. Pero por mientras, ya después de la derrota del pobre de Arthur, vemos cómo pues continúa también el asalto contra Burns. Mientras el capitán pues continúa ahí intentando pues resistir la infernalización, vemos cómo pues Joker y Shinra se abalanzan contra el mismísimo Burns, intentando pues dar ahí el golpe pues decisivo y poder sacarlo ahí de lado. Lamentablemente vemos como pues Burns ha llegado al Super Fuegojin de fase 3, lo cual pues ya nos indica pues bastante peligro. eh, la verdad es que no tengo ni idea cómo van a lidiar con Burns. Le digo, si no resulta, o sea, ser todo parte de su plan, lo vamos a tener bastante jodido, la verdad. Y no veo, o sea, si ya este Arthur no pudo vencer al dragón este, uy, vamos a tener que hacer una retirada bastante estratégica, porque ahorita no veo modo, o sea, que vayan a lograr a derrotar a ninguno de los adversarios, o sea, que pues tienen ahí enfrente. Pero como digo, pues ya terminaremos viendo pues cómo pues van resultando las cosillas. Así que bueno, creo que ya con esto hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.